Amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, en esta oportunidad pues tenemos sesión 2. ¿Por qué? Porque hay que continuar hablando de un tema que nos preocupa y es sobre el código del niño, la niña y los adolescentes. Especifico la niña porque pareciera que las niñas de una u otra forma han sido retiradas de este lenguaje. Lo digo porque yo creo que de repente ese es el concepto del lenguaje. Pero hay todo un problema bastante serio relacionado a que existen dos géneros. Cuando se habla de género, se habla del género masculino y del género femenino, que es lo que hasta la fecha pues se mantiene, ¿no? Y al desconocer esta identidad de género relacionada con las niñas, pareciera que estamos desconociendo un asunto muy importante, que las necesidades, ¿no? Los derechos son muy específicos a cada género, o sea, resguardando y pronunciando la importancia del género masculino, es la misma importancia del género femenino. El niño y la niña son igual de importantes. Y la Convención de los Derechos del Niño, la niña y el adolescente privilegian esta condición de niño, niña y adolescente, porque son personas, futuros ciudadanos que ya son ciudadanos porque tienen DNI, a quienes hay que protegerlos, a quienes hay que enseñarles a que ellos son el futuro, pero el futuro forjado hoy día. No podemos esperar mañana para forjar un ciudadano mañana. El futuro se labra hoy día, se labra en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, este juego de factores del tiempo a veces nos hace confundir. A nuestros niños tenemos que cuidarlos hoy. Y eso es lo más importante. Inclusive las mamás gestantes, ellas tienen que pensar que no es solamente la gestación, hay una pregestación. Antes de que la mujer se embarace, tiene que tener un cuidado. Y ese es el derecho de nuestros hijos, que lleguen a una casa saludable como es la barriga de la mamá, el vientre de la mamá. Y bueno, y justamente por eso es que nosotros estamos en sesión 2 y si es necesario haremos sesión 3, 4, 5, las que vengan al caso porque es hora de despertar a este derecho. Y justamente hoy día pues saludándolos, ¿no? Y yo sé que Ana Romero ya está mejor, te agradezco mucho que estés acá. Felizmente que ya pasó el pequeño malestar que has tenido. Para hablar de este tema está con nosotros Ana Romero Rodríguez y José Alfredo Chávez. Justamente ellos son consultores en tema de infancia y adolescencia de la Red de Estudiantes y Egresados de Maestrías y Diplomados de Infancia REMDI Perú. REMDI. R-E-M. M-D-I. REMDI. Tú no me estás escuchando bien, José. Ok, y el tema hoy día es el código del niño y adolescente aún en espera, pero yo voy a añadir a la niña. Así es que muchísimas gracias por estar acá. La semana pasada estuvimos con José y justamente estábamos hablando en líneas generales de lo que esto representa y significa, pero tenemos a Ana, quien nos va a dar un contexto mayor, un poco más profundo, que quizás para nosotros pues no sea tan comprensible, no llegue a nuestras manos, pero para hacer, ¿no?, una recapitulación del tema, hablar sobre la convención, su historia y qué es lo que en un inicio se esperaba y qué es lo que tenemos ahora. Así es que, bienvenidos. Bueno, Clotilde, muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto poder estar contigo y con José para dialogar sobre este tema que es una tarea pendiente no solamente del Estado, pero también creo que desde sociedad civil un poco en ponerlo a estas discusiones y para que lleguemos en conjunto a reflexionar un poco de por qué es importante primero que se dé la reforma del código y en base a qué fundamento jurídico nacional e internacional debería estar alineado, ¿no? Entonces, ahí tenemos sí una deuda bien importante y no es de ahora, tenemos casi 2 décadas de deudas con nuestros niños y niñas, porque el Comité de Derechos del Niño, cuando hace la evaluación de los informes periódicos cada 4 años, tanto del Estado como el informe alternativo de sociedad civil, ha reiterado en 3 oportunidades, en el tercer, cuarto y quinto informe alternativo que se han presentado en el 2016,
las recomendaciones de que se haga una revisión del código porque habían derechos fundamentales que no estaban contemplados. ¿Y qué cosa es lo que pasa con la Convención de Derechos del Niño? Es un lineamiento internacional que toma la garantía de todos los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y que incluye una variedad importante de lo que será su desarrollo a futuro. Entonces, conocemos en el Perú lo que se ha llamado los 10 derechos del niño, que fueron los 10 derechos priorizados por el Estado peruano luego que se ratificara la Convención de Derechos del Niño, pero sin embargo la Convención tiene 41 artículos y además uno adicional que se refiere a aspectos vinculados a la articulación entre los estados, ¿no? Y cuando hablamos de la reforma del código, ya bueno, aquí José es un experto en cuál ha sido el proceso legal que ha tenido hasta el momento, pero lo que hemos visto es primero que hay algunos temas en debate social que continúan siendo las grandes barreras para encontrar un consenso frente a la necesidad de la reforma. ¿Cuáles han sido estos temas? Y hemos visto caminos diferentes que se han tomado en las últimas políticas de Estado. Justicia juvenil fue uno de ellos y ya vamos a hablar de qué cosa es lo que ha pasado con el asunto. El otro tema ha sido la prohibición de la violencia, de todas las formas de violencia, que también se aprobó una ley, pero también podemos analizar en qué camino está la implementación de esta ley. Y quedan otros temas pendientes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la garantía de los derechos sexuales reproductivos y además de toda la información vinculada al desarrollo de la sexualidad, tanto de las niñas, niñas y adolescentes. Tenemos barreras importantes sociales, culturales, inclusive religiosas al respecto de qué se debe de implementar como derecho y qué no, ¿no? Y que esto varía muchísimo de cuáles son las características y competencias que se ha dado y conceptualizados por el Comité de Derechos del Niño. Entonces, además vale decirlo, que a diferencia de otros países de la región, nosotros estamos bastante retrasados en la garantía de estos derechos. Además de eso, podemos mencionar que existe otro tema que es importante y que todavía no hemos entrado en discusión, que por ejemplo el Comité de Derechos del Niño ha mencionado como una forma de violencia pasiva hacia los niños, por ejemplo, la participación de los niños en actividades de toreros y corridas de toros, ¿no? Y otro tema que es mucho más debatible en nuestra sociedad y polémico es el tema del aborto terapéutico, el aborto en general, ¿no? Entonces, estos puntos han hecho con que no lleguemos todavía a un consenso, pero no solamente no hay un consenso político, no hay un consenso social y tampoco hay un lineamiento claro, a pesar que es declarativo como fuera así, pero en términos del marco normativo no es claro para que se pueda aprobar el nuevo código, ¿no? En realidad es todo un tema que deja tantos puntos sueltos y mucho tiene que ver nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra educación y nuestras creencias, ¿no? Sí, justamente buenos días a todos en Salud. La semana pasada llegamos a la conclusión de que estamos al debe con los niños, ¿no? Un código del año 2000 ya es un código de verdad bastante desfasado. Casi 20 años. Inclusive en algunas reuniones, después de las reuniones en San Marcos, la semana pasada que hubo un conversatorio de la Facultad de Sociales, la maestría de infancia, decíamos de que en verdad ya debíamos estar en una nueva reforma de algo que ya debió estar en práctica posiblemente... Hace 20 años. Exacto. Hace casi 17 años, ¿no? O sea, entre el 2000, si la reforma era el 2006, 2007, lo más probable era que encontremos un código en práctica ya en una nueva reforma. O sea, esto ya sería casi pues, la tercera, la cuarta reforma.
pero todavía ni siquiera estamos terminando la anterior. Y también concluíamos de que la mayoría de proyectos legislativos se inspiran en un primer proyecto original de la 495, que era el que heredó el congresista Eguren de la comisión, el anteproyecto de reforma del código, de que de ahí está saliendo todo. Y que también después de 3 años de trabajo, convocando a muchísimos expertos, ya como que todo está discutido. A la fecha, salvo detalles, porque se volvió a comentar los códigos de Jerez y de Montenegro, los proyectos de ley que se están implementando, mire, más no están haciendo grandes cambios al proyecto de hace ya del año 2010, del 495, del año 2011. Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué nos hace falta? Justo Ana nos recordaba que la precisión, que era esta especie, el código finalmente es un acuerdo social. Es lo que el Perú busca a través de su norma, de lo que quiere para los niños y las niñas. De ahí ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo en algo tan elemental? En San Marcos decíamos un poquito, y un poco el giro académico va pues de que no tenemos un liderazgo, y lo mencionábamos, alguien que agrupe a todas estas posiciones, y todos sentados en una mesa a decir, bueno, de una vez. Y siempre se están deponiendo criterios políticos, criterios coyunturales, criterios religiosos. Y siempre es esa especie de tropelía de que yo impongo lo que yo creo al que no cree. Y en este plan, y lo hemos visto en el tema del tema educativo, en el tema curricular, ya sí, o sea, se ve claramente por dónde van las antípodas, ¿no? O sea, la cosa está bastante fuerte en la medida que nadie cede. O a veces el Estado no está cediendo, o a veces el Estado no observa y no ve cómo está yendo la cosa, porque efectivamente la coyuntura social en el Perú no es solo una cosa que se define, es algo que va como el mar, bamboleo. ¿Qué podría estar sucediendo? Yo creo que hay una falta de interpretación de lo que realmente la gente está pensando, y se está imponiendo algún criterio también desfasado, o muy modernista, o muy desubicado del sentido de la gente. Si la gente finalmente piensa algo, será, pero lo que no está sucediendo es diálogo. Y nos falta mucho diálogo. Yo vi la semana pasada, por lo menos alguien del Congreso, una congresista estaba presente, por lo menos una, estaba presente allí escuchando, por lo menos interesada en el tema. Pero en el contexto social, en el contexto político, como que siempre el código, y siempre lo fue, el código de los niños, a pesar del discurso, como lo decía la semana pasada, siempre estamos apostando que los niños son el presente, son el futuro, son todo. Pero eso es para reventar globos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ese acto, ¿no? Pero no pasamos al... ¿Qué hacemos? A que realmente son el pasado, presente y futuro. Realmente no lo creemos. ¿Sabes que a estas alturas yo ya sigo pensando que no creemos en eso, y que no creemos que nuestros niños son personas inteligentes, capaces, racionales? Pero pienso que también si hacemos un análisis más sociocultural, debemos de partir del origen de por qué no se ha priorizado en estos años el tema de la infancia, y continúa siendo una tarea pendiente de la sociedad en su conjunto. Porque a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Ecuador, donde ha habido una política mucho más privativa y restrictiva, pero sí ha habido una movilización social y una incidencia social que permite que se hagan modificaciones legislativas, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el concepto que tiene nuestra sociedad sobre el niño y la niña? ¿Quién es? ¿Es un sujeto de derechos? Yo creo que todavía en nuestra sociedad no lo es, no lo es plenamente, ¿no? Además de eso, diferencias significativas entre lo que es el derecho de la niña y lo que es el derecho del niño. ¿Y cómo lo analizamos en términos prácticos? Porque la conceptualización y cómo se pone en práctica tiene que ver con los comportamientos, las decisiones, etcétera, que se dan en el ámbito de la familia, de la escuela y de la comunidad, donde siempre que hay una necesidad de sacrificar el desarrollo o del niño o de la niña de una familia, siempre será la niña
por su rol de niña y por esta conceptualización que tomará las labores del hogar, dejará de ir a la escuela, tal vez se sacrificará en términos de su pleno desarrollo y no integral. es una decisión que les haga pensar mucho. O sea, en una casa, Culturalmente dos niños, la niña, arraigada. definitivamente la niña es la que pierde, ¿no? Y actualmente hay casos de familia profesionales con dos dedos de frente, inteligentes, que tienen el mismo patrón. Vamos a seguir conversando de este tema, especialmente sobre los derechos de la niña, para un poquito saber las diferencias que existen, sin dejar de reconocer la importancia que tienen los derechos del niño, por favor, que eso no está en discusión, pero sí un poquito para acentuar, entender y comprender por qué a la niña se la está relegando tanto en los diferentes aspectos. Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Sí, acá seguimos reflexionando sobre el tema y realmente la reflexión de estos apartes que tenemos, ¿no?, en los cortes está, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con los adultos? ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad, con nuestra cultura? ¿Por qué esta justificación? ¿Qué es un proceso cultural? ¿Qué es un proceso social? ¿Qué tiene que? Ese que tiene que es lo que nos lleva a tantos derivados de problemáticas sin resolver. Y yo creo que a veces son justificaciones insanas que nos hace ver que lo que hacemos es lo cierto. ¿Será que realmente es así? ¿Será que realmente es así? Nuestra sociedad todavía está iniciando esta discusión y creo que hay que integrar en el análisis los aspectos jurídicos, los aspectos sociales y también los aspectos políticos propiamente dicho, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos barreras en que si el Estado peruano ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, que lo obliga a garantizar todos los derechos, entonces argumentos como que no es posible incorporar ciertas reformas en el código o que se van aplazando porque no hay un consenso político, serían bastante superficiales frente a la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, también hay una variable importante que es la coyuntura social y qué pasa con una sociedad en que justamente estas discusiones y reflexiones no están incorporadas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Un ejemplo importantísimo sobre lo que pensamos de las niñas, niños y adolescentes como parte de nuestra sociedad y como ciudadanos con plenos derechos
es la importancia y el rol que le damos a la participación como parte del desarrollo de la niña y del niño. Y ahí José puede mencionarlo mejor que yo. El presupuesto asignado para promover y garantizar la participación en los diferentes espacios de desarrollo es menos del 0.1% de algo, y eso, de algo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? Eso significa que definitivamente en nuestra sociedad y en la estructura social, el niño y la niña continúa siendo todavía un objeto de protección. ¿Y por dónde va más o menos lo que se está viendo desde la política? En las últimas reformas que se han hecho, modificaciones y específicas que se han hecho al código, que son muy puntuales, hemos tenido la ley contra el castigo físico, que infelizmente todavía no podemos implementar. No está reglamentado. No se puede aplicar. No se puede aplicar. No. Primero, bueno, porque no se ha solicitado que tenga un reglamento, entonces lo que se tiene que ser modificado son los lineamientos. Ok, estamos en este proceso de ver cómo se irán a modificar los lineamientos y se irá a implementar la ley. Por otro lado, también se aprobó la ley del interés superior del niño, que iría a definir todos los procesos de instituciones públicas y privadas para garantizar que esté por encima de cualquier decisión del Estado el interés superior del niño. Eso incluiría la reforma del código, porque es del interés superior del niño que tengamos el nuevo código. Claro. Sin embargo, a pesar de que el equipo multiprofesional y diferentes organizaciones lo vino trabajando durante bastantes meses, tampoco el reglamento ha sido aprobado y no tenemos una visión muy clara de cuándo sería. Esta es una ley importantísima. Sigue postergando. Sigue postergando. Sí. ¿Qué cosas hemos tenido priorizado? En los decretos facultativos hemos tenido la ley vinculada a lo que es adopciones y el tratamiento para adolescentes también, de adolescentes infractores. Y bueno, y la otra ley que ha sido sobre justicia juvenil, el decreto que fue anterior, ¿no? El gobierno anterior, y ahora un decreto que da responsabilidad penal a partir de los 14 años. Entonces, en una mirada punitiva y no en un análisis más reflexivo y amplio de por qué se dan ciertas condiciones para que existan adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal, ¿no? Inclusive me haces acordar, Royeta, inclusive esta falta de actualización y este marco de ponernos de acuerdo qué es lo que queremos como los niños. Comentábamos entre espacios de que las grandes reflexiones que se han hecho en las sucesivas reformas del código nos han dicho que definitivamente se han hecho esa pregunta. Y es obvio que esa pregunta es indispensable hacerla hoy ante los actores políticos y sociales que están levantando la voz en nombre de los niños, estableciendo sus propias posturas. Entonces, tenemos que encontrar nuevamente, regresar, no a foja cero, sino regresar al ensayo de saber qué queremos con los niños, de alguna forma, y las niñas, y sobre todo cuáles son las prioridades. Porque si no aparecen, por ejemplo, este proyecto de las cunas salvadoras, claro, que responde a una coyuntura muy puntual, es un asunto bien particular. O sea, en realidad son respuestas saludables, pero que no solucionan el problema. O sea, eso es lo que hay que verificar, porque y en el caso, son muy puntuales, ¿no? Sí, y en el caso de cunas salvadoras entra en controversia, porque lo que puede ser, y en muchos casos, yo siempre he dicho que siempre cuando sale el nombre de los niños se puede ser muy bien intencionado, pero habrá que ver si eso es acorde al lineamiento que el país busca. Claro. Si el lineamiento no está claro entre lo que estamos queriendo hacer, entre la aprobación de un código que el Estado peruano ya está suscrito, los informes defensoriales, lo que todo el mundo está diciendo, las organizaciones de cooperación internacional, los mismos niños adolescentes que están emitiendo sus opiniones al respecto, alguien no los está recogiendo o no hay un espacio que de alguna forma aglutine todo esto y decimos vamos a ponernos de acuerdo, aparecen estas cosas.
Escuelas Salvadoras puede ser un proyecto interesante. Vamos a ponerlo así, Sí, académicamente porque pero, siempre todo lo que pero- sea de ayuda sirve, pero el problema es cuál es el propósito pero y tiene- qué resuelve. Y tiene ¿no? sus aristas, porque te voy a Claro. decir, claro, desde el punto de vista hay otras cosas que no están bien en esta ley, que están muy mal, pero de pronto dicen, no, pero hay una coyuntura. Entonces, empecemos respondiéndonos la pregunta inicial. ¿Qué estamos buscando desde un niño, desde que entra en concepción, desde que hay todo un proyecto neonatal con ellos, hasta que más o menos a los 18 años ya debería estar como un adulto, asumir sus labores ciudadanas de acuerdo a la ley, porque los niños finalmente son ciudadanos de este país? Ese marco, a pocos años del Bicentenario, no lo tenemos. Y eso se refleja en esta postergación de verdad ya poco creíble. Ya sí, cuando hablábamos de San Marcos de ese tema, era poco creíble que la postergación se siga haciendo año tras año. ¿Por qué? Porque el discurso, yo siento que hay una posibilidad de encontrar cuál es el mínimo posible. Según algunos, en la que yo me puedo suscribir, ya tenemos que actualizar. O sea, lo mínimo es actualizar el código. 1, 2, ver el contexto, no solamente mundial, porque el mundo ya está globalizado, por dónde están yendo las cosas. Y no hay alguien que lo está haciendo. Y tercero, ¿quién le da la prioridad? Mira que nosotros, hay una ley también que le ha dado categoría presupuestaria al Plan Nacional de Acción por la Infancia, y hay que ver si eso está de verdad reflejado en el interés del gobierno en el presupuesto general de la República. Porque marcos como tú lo mencionabas de participación, que tiene una cifra pues de décimas Mínima, o centésimas, ¿no? Mínima. Pasados por la atención, no puede ser creíble, pues que todavía sigamos teniendo los únicos centros de atención a adolescentes infractores en Lima. Cierto. Y que los niños, por ejemplo... Y que todos tengan que ser traídos a sean, Lima, ¿no? que son con condiciones, con medidas socioeducativas de un lugar tan distante como Cajamarca, tiene que venir a Lima porque no tenemos allá donde, Claro. desarraigándolos de su familia, de su entorno. Y todo lo que ello implica, Y ¿no? todo lo que implica. Sociológica y psicológicamente. Agarras cualquier cosa, Cloti, y se denota de que hay una falta de articulación entre todos. Y lo decimos como autocrítica, inclusive a la academia, porque yo también te decía que a veces la academia disparamos en el tema, hagamos estas cosas. Sí, muy eruditos. Somos muy eruditos, pero de pronto tenemos que caer. Pero tampoco, como yo le dije la semana pasada, la academia no puede ser pues No es el vértice. Claro, no es el concentrador Sí. de todos los esfuerzos. Porque, bueno, ¿cuántos me daría? Yo podría conversar con la gente de la RIS, hoy vamos a hacer algo, pero más allá de campos de reflexión o de análisis, podemos dar ese aporte, ¿no? Pero sí sabemos, pues también lo concluíamos, de que yo no veo, aún en las posiciones más contrarias a nuestros pensamientos, una intención de yo quiero algo malo para los niños. O sea, entonces, si tenemos por lo menos eso mínimo... No, eso queda muy claro, pero también el refrán que siempre lo utilizamos, ¿no? El camino al infierno está construido de muchas buenas intenciones. Ese es el problema, o sea, en buenas intenciones no nos podemos quedar, tiene que ser algo muy concreto. Además, yo quería especificar en todas estas argumentaciones que se están presentando, dentro del área de la psicología, dentro del área de la sociología, te plantean que una persona no da lo que no tiene. O sea, un niño que nunca ha recibido atención, una niña que nunca ha recibido cariño, educación, servicios, o sea, el buen convivir, da lo que ha recibido, maltrato. Fundamentalmente, si yo tengo que sobrevivir, tengo que tomar aquello que está ahí y que no me pertenece, pero que es mi única sobrevivencia que hago. Tomo aquello que me permite sobrevivir, y sobreviven los fuertes. Los que desarrollan la resiliencia así de una manera... Y son niños o niñas con muchas capacidades de salir adelante y con una capacidad intelectual que podríamos aprovecharla mejor. El problema es que les exigimos la ley punitiva, donde a partir de los 14 años tú tienes que asumir tu responsabilidad de tus actos, pero en todo caso la sociedad también debería asumir su responsabilidad. ¿Qué le estoy ofreciendo? Frente a lo que no le ha dado a estos niños. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice el código, no lo dice nadie, lo dicen investigaciones relacionadas con la psicología educativa, con la psicología social, la propia sociología. O sea, hay miles de investigaciones que señalan este punto de partida.
Inclusive los adultos tenemos mucha responsabilidad en el comportamiento de nuestros hijos, porque somos los responsables. Entonces, frente a este contexto, ¿qué es lo que puede hacer la convención? ¿Qué es lo que pueden hacer los grupos que realmente están peleando porque esto sea un derecho real? No, la mayoría, yo creo que la mayoría de las veces el esfuerzo tiene que ser o sea, tiene que haber un esfuerzo que se llama un esfuerzo efectivo. O sea, de verdad Perú, lo comentábamos también, es interesante que Perú haya sido un baluarte en temas de derechos de niños durante tantos años y nos hayamos quedado... Que haya liderado el proceso. O sea, hemos sido los primeros firmantes, somos por lo menos bastante detallistas en nuestros informes, tratamos de presentar las cosas, estamos aspirando a OCDE, o sea, estamos aspirando al club de los mejores países del mundo y no puede ser que ni siquiera un código esté hecho. Y ahí solamente son detalles, o sea, detalles en el sentido, pero de verdad tiene que haber ya un llamado, lo podemos hacer, los académicos estamos completamente de acuerdo que tiene que haber ya un llamado a empezar a consensuar. No se puede ir con extremismo ni fundamentalismo y decir aquí se impone lo que yo digo y traigo mis 50.000 manifestantes y me pongo a la puerta de un ministerio. Así no se hacen las cosas. El Perú no va a avanzar así, porque luego cuando esta fuerza decrezca y empieza a aparecer otra, aparecen otros y aparecerán los radicales y aparecerán todos queriendo imponer su criterio aquí. Ese modelo de imponer ideas no funciona y no va a poder verse reflejado nunca en el código. Algunos me dicen, ni siquiera, no debatamos el código, ¿no? ¿Por qué están levantando el tema? Porque puede venir alguien con maximalismos y decir, no, elimina esto, porque eso es lo que sí sabemos como antecedente. En el antecedente del 2011 es que se recortaron derechos a los niños. Exacto. Y se eliminaron temas del acceso a la salud sexual de las niñas, a los derechos de la información. Información, ni siquiera era el derecho a que las niñas, a los adolescentes mayores de 14 se informen. Lo eliminaron. Ni siquiera hubo una expresión de cambio. Fue eliminado. Si ese antecedente tenemos, lo más probable es que pueda venir alguien en medio de la tranquilidad que todos queremos darle al status quo actual y decir, no discutamos nada. Puede llegar alguien y decir... Pero eso es saludable, no hablar, no discutir, ser avestruces, ¿no? Con la cabeza bajo la tierra. Y yo prefiero ser confrontacional con algunas situaciones y pelearlas, ¿no? Y ver por qué es que, ok, la quieres recortar, ¿por qué? O sea, a mí me gustaría, Ana, que me digas qué tipo de... Pero esto lo vamos a responder después del corte, porque me están señalando que debe haber un corte. ¿Qué tipo de alternativas, qué tipo de conversaciones, quiénes deberían ser los responsables de iniciar un diálogo? Incipiente, si tú quieres, como para ver la luz del túnel al final, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos con estas alternativas. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú.
nosotros seguimos conversando porque es un tema inacabable y seguramente hoy día no vamos a concluir absolutamente nada, pero sí podremos tener un punto de partida, que espero que realmente tengamos un punto de reflexión, de partida y de ver qué es lo que podemos hacer. Nos quedamos con una pregunta, pues, ¿qué? ¿No? El qué siempre es bien... ¿Qué, cómo, cuándo, dónde quién, y por qué? ¿Y por ¿no? qué? ¿Y por qué? Que también ¿Por es qué? fundamental. ¿Qué es lo básico en la comunicación? Mira, entonces veamos acá qué es lo estamos que podemos llegando hacer. A lo más elemental. A lo más elemental. elemental. Es que tenemos que regresar a lo elemental. Sí, ¿no? sí, ya no queda otra. Pero no sé. Y bueno, creo que podríamos comenzar respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos? Y para que puedan desarrollarse plenamente, tienen que estar garantizados todos sus derechos. Yo creo que en eso y sobre esa base es que todos los peruanos podríamos estar de acuerdo para comenzar un debate. Porque lo que sucede últimamente, en los últimos años, es que hemos visto que los debates se inician desde otros conceptos, desde otras ideas, y tal vez desde otras percepciones donde no hay posibilidad de diálogo. Si nosotros partimos de esta premisa que el niño o la niña es un sujeto de derecho y que para garantizar su pleno desarrollo, yo creo que mamá, que papá, que docente, que familia o que profesional del Estado no quiere que todo niño se desarrolle plenamente. Bueno, para que lo pueda hacer, o sea, solamente hay una condición, que es la condición que estamos esperando todos los niños y las niñas tengan, que todos sus derechos sean garantizados. Y para hacer esto deberíamos de hacerlo como se hizo en el Acuerdo Nacional, ¿no? En un debate donde tengamos a todos los actores de nuestra sociedad, no solamente el Estado, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación que son grandes líderes de opinión para promover, y las organizaciones de niños, de niñas y de adolescentes que también durante muchísimos años no solamente han reflexionado al respecto, pero además han liderado procesos y son gran parte importante de la fuerza que ha conseguido que se promulguen algunas leyes para los niños, niñas y adolescentes. Y dónde y cómo debería de ser alturado primero sobre una base sólida de argumentos basados en la garantía de derechos. Claro. Desde ahí tenemos que comenzar. Nuestro país es uno de los países que en la región promovió y ratificó como uno de los primeros la Convención de Derechos del Niño. Este es nuestro marco jurídico internacional y esto es a lo que aspiramos, a que todos los niños y las niñas puedan desarrollarse plenamente y que sus derechos estén garantizados. ¿De quién es la responsabilidad? De todos los actores sociales. ¿De quién es la toma de decisión? Ahí tenemos un aspecto político del poder legislativo también. Y entonces va cayendo las corresponsabilidades. Desde sociedad civil tenemos que continuar en esta promoción de la reflexión, de la promoción de que haya un debate alturado, pero también con todos los actores presentes, donde se prioricen argumentos del derecho de las niñas y los niños. Y de ellos, ahí podría ser un poquito más específico, yo creo que se está pensando mucho que si el poder legislativo es el espacio, por su propia naturaleza, el poder legislativo no puede ser el espacio porque es un espacio de legisladores. Las normas y las reglas del debate, inclusive tienes que hacer tienes que lograr tienes que superar muchas barreras, ¿no? Para llegar a ser escuchado posiblemente, y lo voy a poner así, posiblemente por los congresistas. La ley encarga una rectoría al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ese para mí es el espacio fundamental. O sea, si una discusión de una reforma del código no está el ente rector, ¿con quién estamos hablando? O sea, solamente de los congresistas tampoco, no es único. No es único. ¿No? Entonces, si el Ministerio de la Mujer recupera, o sea, sigue potenciando, porque tiene sus detalles, pero también sí se está potenciando más, pero tiene que darle más impulso a su rectoría, entonces debería ser la gran casa, lo mencionaba, la gran casa donde todos debemos ir,
Y cada quien... Pero no la casa de chocolate, ¿verdad? No es tampoco... Tiene que ser una casa muy fuerte, fundamentada, con vigas seguras, para que pueda recepcionar a todos los Pero actores. ¿no? finalmente la responsabilidad de dónde se ha aplazado, ¿no? La reforma del código ha sido en el legislativo. Ahí en la Unión. Entonces, por eso es que sí es cierto lo que José dice, ¿no? El ente rector es fundamental para liderar, digamos, un proceso, para agilizar y para cortar distancias en el diálogo. Exactamente, es acortar distancias. Las distancias en el diálogo. Sin embargo, si es que no hay una intención y una priorización del código y una voluntad, en el legislativo, también este debate quedará totalmente a aplazado, otros 20 años, como lo ha sido en los últimos 17 años. Y ahí entonces ahí va ese componente de las fortalezas y las potencialidades de cada quien, ¿no? Exacto. O sea, no hay ninguna institución en el Perú que diga yo soy el experto en todos los temas desde el A hasta la Z sobre infancia. No hay nadie, ni siquiera el mismo ministerio. O sea, el mismo ministerio a veces recurre a otros actores justamente pero para es natural que así sea, porque es mucho más rico el debate y se ve todas las aristas que está presente. Y lo digo esto porque es una advertencia a aquellos actores, sobre todo algunas personas de pensamientos radicales que dicen, no, nosotros hablamos en nombre de todos, no se puede decir los eso. niñólogos. Sí, eso se hace, que en nombre de todos yo establezco una postura, porque el pueblo peruano lo quiere. No es así. Cada quien... Y ahí al respecto, en el Perú por lo menos hay una gran riqueza desde las agencias de cooperación, la sociedad civil, las organizaciones de niños. Hay muchas instituciones que trabajan en esto, que te dan resultados. Y que tienen mucha claridad del tema, ¿no? Claro, cuando se juntan esos espacios, resulta, por ejemplo, aquí, Salvador, Inversión por la Infancia, cuando reúne todos los temas sobre primera infancia, se concluye cosas interesantes porque hablan los que saben. O sea, llamas a los que saben. Entonces, en los temas de infancia y adolescencia, tú tienes que llamar a los que saben. Entonces, se hace extrañar las reuniones de los grupos de trabajo de PENAYA. Eso debería estar reuniéndose cada cierto tiempo, yo no digo cada semana, pero cada cierto tiempo para darle espacio. Pero nadie puede decir, no, mira, tú eres sociedad civil, entonces te llamo para tal cosa. O tú eres esto y entonces no te llamo. O no, tú eres del otro equipo de los opositores, entonces te choteamos. No se puede estar actuando así. Entonces, todos en una autocrítica tenemos que pensar que hemos estado actuando con mucho personalismo. Cada quien quiere hacer su evento, su reunión, su reforma. Porque todos consideramos que nuestro pensamiento es el non plus ultra en favor de nosotros. Y realmente, probablemente sea así, probablemente tengamos una concepción, una idea, un concepto de que esto es lo mejor para ellos, pero si hacemos un consenso yo creo que sería mucho más rica una conclusión. Y acabas de dar el método, o sea, que nos faltaba la pregunta, ¿no? O sea, cómo, no es otra cosa que dialogar y consensuar. En este diálogo no todos vamos, no es ganar, pero o sea, lo que pasa es que a veces en el discurso de infancia hay una imposición, ¿no? Se entiende que yo voy a ganar. Entonces, si yo no voy a ganar, no invierto, no voy, no participo, porque yo tengo mi enlace por otro lado. Yo creo que estos temas debemos tener una hoja de ruta muy correcta. No digo necesariamente, pero el ejemplo nos los da justamente aquella comisión reformadora del Código. 3 años convocó a espacios de universidad, de mesas intersectoriales, convocó a congresistas, convocó al Ministerio de la Mujer, a varios ministerios. Fue un buen método que conjugó congresistas y específicamente que al César lo que es del César, el congresista Eguren estaba presente siempre en las reuniones y se apropió de la propuesta a tal grado que el margen de diferencia entre el producto de la comisión revisora y el proyecto de ley 425 es mínimo. O sea, no hubo grandes cambios. Cuando pasa esto a comisiones, entonces algunos congresistas se tiran abajo 3 años de escuchar horas de horas a un montón de gente conocedora del tema, que conoce. Entonces yo creo que no volvamos a caer en este error. Debemos tener una posición articulada. Hay instituciones que lo están haciendo, pero yo creo que el tema clarito, o sea, está muy claro que hay que convencer a los congresistas a partir de lo potente que es la propuesta, porque ya no hay más. O sea, yo le decía, sigo insistiendo en muchos espacios que ya todo lo del código ya está actualizado, los documentos están listos. Es solo ponerlos en el tapete. Solamente y decirle a los congresistas,
y eso es una fuerza. Ahí también hay una responsabilidad de la Academia Social Civil de decir, miren, ¿saben qué? Aquí hay algo grande y yo creo que estamos, por maximalismos y fundamentalismos, estamos deteniendo algo que nos está impidiendo el desarrollo de los niños. Porque un código, o sea, por más que nos digan, por más que 46 veces han parchado el código, porque es el parche legal que le han puesto al código, ya esto es, o sea, insostenible. Tener un código del año 2000 es hablar, es prehistoria. Y digo, ya deberíamos estar en una nueva reforma de la reforma. Y estamos al debe. Y cuando hablamos siempre al debe, es triste y seguir insistiendo de que la niñez es lo importante, que la niñez es primero, y lo mínimo no lo hemos hecho. Y yo creo que también tiene que ver un poco con la dinámica de la política en nuestro país, ¿no? Donde todo es importante, pero solo lo coyuntural es prioritario. Y nuestra forma de legislar tampoco es planificada, tampoco responde a las necesidades de la población como tal, sino a una coyuntura que muchas veces es especulativa, que muchas veces eso tiene otros argumentos para estar ahí en el tapete. Entonces, creo que hay también un trabajo que queda desde la academia y desde la sociedad civil también, así como el ente rector tiene que aproximar y acortar las distancias con el legislativo, también la academia y la sociedad civil debe de hacerlo, porque finalmente es parte de nuestro rol trabajar en conjunto y de forma articulada. Creo que nos falta a los actores es ya tener una conciencia más clara, como lo tuvieron las organizaciones de mujeres en su momento, en que la articulación es justamente el eje central y estructural de una real reforma a nivel legislativa, ¿no? Entonces, y los niños sí nos están dando ejemplo. En las reuniones de organización de niños, de sus diferentes espacios, de sus diferentes procedencias, los niños hay diferentes infancias, siempre hay acuerdos comunes. Los CONAS, los consejos consultivos de niños, también están dando una pauta de decir, ahí donde se están poniendo, hay acuerdos. Mira, si los niños nos están dando la pauta, nos están recordando la forma de hacer las cosas, yo creo que a los adultos debemos de empezar a darle un poquito de tema. Sí, en realidad este es un tema que nos absorbe, nos agota, porque realmente no sabemos cuándo es que va a tener finalmente un nacimiento, ¿no? Porque eso es lo que realmente, yo creo que los nacimientos anteriores han sido medio complicados, pero sí necesitamos un nacimiento importante, y yo desde una perspectiva muy humilde pienso que en estas reformas también debería participar otras, que sea multidisciplinar, donde hayan otras miradas importantes, ¿no? Los sociólogos, los psicólogos, los educadores deberían dar una opinión desde la percepción que ellos tienen de cómo día a día se relacionan especialmente con los niños, y tienen una percepción que va más allá de la ley, que va más allá del código, porque realmente se convierten en sujetos de derecho, ¿no? Y son personas que necesitan ser protegidas, que necesitan ser ayudadas en este proceso de desarrollo, de crecimiento. Si es lo que queremos, es un país bueno, realmente eso es lo que necesitamos. Como ya estamos al final de este tema y no hemos llegado ni al umbral de lo que queremos, a mí me gustaría, por favor, que ustedes den un mensaje final con relación a qué podemos esperar. Comenzamos con Ana, o contigo, José. Bueno, podemos esperar, creo yo, que se dé un espacio donde todos estemos presentes y todos dejemos de, digamos, colocar la responsabilidad y nos hagamos también corresponsables de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con los niños, las niñas y adolescentes del Perú es responsabilidad de todas y de todos los peruanos, y por lo tanto debemos de aproximarnos en términos de generar y propiciar espacios de diálogo, pero con conclusiones y con acuerdos concretos y fechas de vencimiento y de expiración de la espera, ¿no? Y creo que va a ser fundamental que en este proceso los niños y las niñas también den su aporte y participen junto con el resto de actores sociales, ¿no? Creo que sí, definitivamente. Yo creo que el código
el código debe ser finalmente el peldaño último donde todos debemos conjugar. O sea, es la expresión jurídica de lo que el país quiere de sus niños. Ese es el anhelo que en parte, porque a veces los niños mismos nos dicen, yo no soy abogado, yo no soy, pero yo te expreso lo que siento. Entonces el Congreso, el Poder Ejecutivo, que son los grandes actores, deberían tener la capacidad suficiente para convocarnos a todos y entender dentro de la buena vibra, como dicen los mismos chicos, la capacidad para poder consensuar, llegar a algo y que ya los abogados expresen las ideas de lo que el Perú quiere a los niños de cara al Bicentenario, que está muy cerquita. Eso es verdad, eso es verdad. Les agradezco mucho, realmente, bueno, haremos una otra reunión con otros actores, ¿no? Sí. Con otros actores que también desde las perspectivas de cada uno podamos ver sus raciocinios, porque todo esto es raciocinio, no es más nada para poder llegar a una conclusión. Muchísimas gracias, Ana, José, por haber estado con nosotros tratando de este tema. Y ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y regresaremos inmediatamente con las últimas informaciones sucedidas con la primera infancia. Adelante. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAM Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, y seguimos ya con la parte final de nuestro programa. Está con nosotros Walter de ANI, quien nos va a dar las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante. Buenos días, gracias por el pase, señora Cote. Estamos ya para darle las primeras informaciones acerca de la infancia aquí en la primera infancia primero. Y vamos a empezar con la primera noticia. Aniquén lanzó campaña para financiar la atención de los niños con escasos recursos. Con la finalidad de recaudar fondos para la subvención del tratamiento y rehabilitación de niños víctimas de quemaduras, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, ANIQUEM, inició la campaña Reciclar para Ayudar, la cual recolectará y comercializará botellas de plástico, papeles y cartones. A esta iniciativa se unió Plus Petrol, que firmó un convenio de cooperación por la cual se compromete a copiar el papel y plástico en todas sus oficinas y operaciones a nivel nacional, e hizo una entrega de 19 toneladas de plástico y cartón con el fin de apoyar a los cientos de niños que padecen de quemaduras y que son beneficiados por Aniquén. Hasta el 2016, el programa de reciclaje de Aniquén logró recolectar 500 toneladas de papel y 650 toneladas de plástico, gracias al apoyo de 150 organizaciones afiliadas que facilitaron la rehabilitación de 140 pacientes. Pasando a la segunda noticia, Seminario Internacional sobre los Derechos de la Niñez y Medios de Comunicación. El Seminario Internacional denominado
Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y Derechos de la Niñez y Adolescencia reunirá a más de 30 expositores internacionales, representantes de importantes instituciones de Latinoamérica, Europa y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo anunció Consuelo Ramos, comunicadora del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV. El seminario internacional se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en el auditorio central de la Universidad de Lima y está organizado por la Red Andi América Latina, UNESCO, Universidad de Lima y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV. Entonces, ese importante seminario que se va a realizar los próximos días en la Universidad de Lima. Vamos a la tercera noticia. BRAEM, entregan equipos de salud a entidades de Mazamari. La Dirección General del Gobierno de Interior, DGIN, entregó 10 tablets y un televisor al Instituto Superior Tecnológico Público Ayaninca y donó además un televisor para el recientemente inaugurado Centro de Salud de Mazamari, se informó. Esto como parte de las actividades de proyección y acercamiento del Estado a las poblaciones de Satipo y del BRAEM dispuestas por el despacho de la primera dama de la Nación, Nancy Lange, quien encabezó la delegación de diferentes instituciones del Ejecutivo en la región Junín. También estuvo presente junto a la primera dama la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. La DGIN se sumó al llamado de apoyo con el fin de fortalecer la presencia de las autoridades políticas locales, además de garantizar a la población la presencia del Estado en las zonas del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, conocido como el BRAEM. Ayacucho, implementan programa de lectura en Jesús Nazareno. La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, a través de la Subgerencia de Desarrollo Humano, viene implementando el programa El Móvil Mágico de la Cultura en el marco del cumplimiento de la Meta 6, la misma que pretende mejorar el hábito de lectura de los niños y niñas de este distrito. El plan municipal se pretende realizar juntamente con el apoyo de los actores sociales, principalmente con los profesores, padres de familia y las organizaciones de base, quienes encaminarán a nuestros niños y niñas hacia el gusto por la lectura, puesto que potenciará las capacidades de los mismos, dijo María Luz Quicaño, responsable del área de división y promoción social. Este programa consta de un vehículo que está totalmente equipado con libros y juegos didácticos para niños menores de 5 años, quienes vienen acudiendo constantemente al frontis de la Municipalidad de Jesús Nazareno, acompañados por sus padres, hermanos o apoderados. Y se inició el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Con el objetivo de informar y capacitar sobre la atención de la primera infancia, la Asociación de Consultores de Lactancia Materna, ACLAM Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, iniciaron el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Este importante programa virtual está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de la salud, educación y trabajadores sociales involucrados en la atención de la primera infancia. El espacio es dirigido por la doctora Sara Vega, presidenta de ACLAM Perú. En la sesión 1, llevada a cabo el pasado jueves 28 de septiembre, se tocó el tema Concepto e importancia de los primeros 1000 días de vida, los derechos del recién nacido y del niño. Participaron Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF en Perú, Óscar Castillo, médico pediatra y máster en Derecho Internacional, y Pilar Medina, neuropediatra del Instituto Materno Perinatal. El programa virtual constará de 14 sesiones en vivo, en las que se transmitirán los días jueves de 3 a 4 de la tarde. Y eso ha sido todo en las noticias de la infancia. Volvemos al set principal con la señora Coti. Gracias, Walter. Y sí, a todos los invitamos porque les recuerdo que es válido para la recertificación con un valor de 3 créditos. O sea, los interesados aún, las inscripciones están abiertas y les decimos, todo proceso de aprendizaje nos va a permitir ayudar a salvar vidas, estas vidas que recién comienzan. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos la próxima semana con otro tema importante, siempre relacionado con la primera infancia, y mañana estaremos en Salgalú Radio. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros, a nuestros invitados, especialmente pues a Vez Cable, que nos permite llegar a ustedes, y también
a Bernard Manlir por la plataforma que nos da. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.